Un día antes de mis vacaciones, mi madre me llamó inesperadamente y dijo: coloca una cámara discreta en la sala y sal del apartamento. Me sorprendí. ¿Para qué? Solo respondió: después te lo explicaré, solo hazlo. Aunque dudaba, escondí una mini cámara en una maceta desde donde se veía bien toda la habitación. Ya estando de vacaciones, decidí por curiosidad revisar la grabación. Lo que vi en la pantalla me dejó helada. Siempre pensé que mi vida era bastante normal: trabajo, casa, marido, reuniones con amigos los fines de semana, nada fuera de lo común. A veces, cuando tenía un momento libre, miraba las redes sociales y comparaba mentalmente mi vida tranquila con las imágenes brillantes de otras personas, pero luego me recordaba que detrás de las fotos bonitas suele esconderse una realidad muy distinta. Me llamo Isabella. Tengo 32 años y llevo 7 trabajando en una agencia de marketing. No puedo decir que ame mi trabajo, pero me da un ingreso estable y cierta libertad. Y además tengo a mi esposo, Mauricio. Llevamos 6 años juntos, 5 de ellos casados. Aún no tenemos hijos, aunque los familiares no dejan de preguntarnos cuándo por fin nos haremos felices con nietos y sobrinos. Nuestro apartamento está en un barrio residencial, no el más prestigioso, pero tampoco en las afueras. Es de 2 habitaciones, con una cocina pequeña y un baño compartido. Lo compramos hace 3 años, con una hipoteca a 20. Cada mes una buena parte de nuestros ingresos se va al banco, pero al menos el piso es nuestro. Siempre he dicho que es mejor pagar una hipoteca que gastar toda la vida en alquiler y poner dinero en paredes ajenas. Con mi madre tengo una relación complicada. No discutimos ni peleamos abiertamente, pero siempre ha existido entre nosotras una especie de muro invisible. Ella es una mujer chapada a la antigua, algo autoritaria, siempre segura de saber lo que es correcto. De niña me dolía su severidad, pero al crecer entendí que sus exigencias y límites venían de las mejores intenciones. Vive sola en un apartamento de una habitación al otro lado de la ciudad. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. No fue una gran tragedia. Mi padre viajaba mucho por trabajo y nunca fuimos muy cercanos. Después del divorcio se mudó a otra ciudad, se volvió a casar y tuvo otros hijos. Hablamos en fechas especiales, a veces nos vemos cuando viene por asuntos de trabajo, pero no hay una gran calidez entre nosotros. Mi madre no volvió a casarse. Se dedicó por completo a su trabajo, era profesora de matemáticas en una escuela secundaria y a criarme, su única hija. Ahora tiene 58 años, está jubilada, pero sigue trabajando. Dice que sin trabajo se marchitaría, y además, la pensión es pequeña, así que el dinero extra viene bien. Nos vemos más o menos cada 2 semanas. Yo voy a su casa, a veces con Mauricio, a veces sola. Tomamos café, hablamos de las noticias, nos quejamos de la vida, de la política, de los precios. Conversaciones normales entre madre e hija. Nada especialmente profundo, ninguna confesión. A veces siento que es como si actuáramos un papel, ella el de la madre atenta, yo el de la hija obediente, y ambas conocemos las reglas del juego, pero seguimos interpretándolo. Mi madre nunca aprobó del todo a Mauricio. No es que estuviera abiertamente en contra del matrimonio, pero siempre sentí su descontento no dicho. De hecho, nos casamos bastante rápido, salimos solo un año. Mauricio insistió, y yo, la verdad, no veía motivo para esperar. Me parecía que lo conocía lo suficiente. Ahora, mirando atrás, entiendo que quizás debimos conocernos mejor antes de dar un paso tan serio. Mauricio trabaja en una empresa constructora, es ingeniero, tiene un horario irregular, con salidas frecuentes a las obras. A veces vuelve tarde, otras se queda a dormir donde está el proyecto, si queda lejos de casa. Me acostumbré a sus ausencias y no les daba importancia. Nuestro matrimonio no es perfecto, pero tampoco diría que soy infeliz. Tenemos discusiones, como todas las parejas, pero nunca conflictos graves. O al menos eso creía hasta aquella llamada de mi madre. Aquel día empezó como cualquier otro. Me preparaba para ir al trabajo, Mauricio aún dormía. Había llegado tarde, cerca de la medianoche, de otra obra. Me vestí en silencio, tomé un café y salí del apartamento. Era lunes, y me esperaba una semana intensa de trabajo. El sábado nos iríamos de vacaciones, Cancún, hotel 5 estrellas, todo incluido. Nuestro primer viaje juntos en 2 años. El día fue agitado.
Fin de trimestre, cierre de varios proyectos a la vez, reportes, reuniones con clientes. Volví a casa alrededor de las 8, cansada pero satisfecha. Mañana sería mi último día antes de las vacaciones. Solo quedaba terminar algunos pendientes, delegar los proyectos, y podría descansar tranquila 2 semanas. Mauricio no estaba en casa, lo cual no me sorprendió. Me había dicho que llegaría tarde. Me duché, calenté la cena y me acomodé frente al televisor con el plato. Entonces sonó el teléfono. En la pantalla apareció mamá. Normalmente no me llama entre semana por la noche, sabe que estoy ocupada, así que sentí una punzada de inquietud. ¿Habrá pasado algo? Contesté. Hola, mamá. ¿Pasa algo? Hola, Isabella. No, nada grave. Solo necesito que hagas algo. Su voz sonaba extraña, tensa, preocupada. ¿Qué cosa? Quiero que pongas una cámara en tu sala, una que no se note y que salgas del apartamento por unas horas. Tardé en entender lo que me estaba diciendo. ¿Una cámara? ¿En la sala? ¿Para qué? Después te lo explicaré. Solo hazlo, por favor. Mamá, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Isabella, no puedo explicártelo todo ahora. Créeme, tengo mis razones. ¿Tienes una cámara así? Me quedé pensativa. En efecto, tenía una mini cámara que habíamos comprado el año pasado, cuando nos fuimos una semana de viaje y queríamos vigilar al gato de la vecina, que habíamos cuidado mientras ellos estaban de vacaciones. Era pequeña y se podía ver la imagen a distancia desde una aplicación del teléfono. Sí, tengo una, pero mamá. Colócala de forma que se vea toda la sala, sobre todo la puerta de entrada, y sal de casa. Ve a lo de una amiga, a un café, no importa dónde, pero no te quedes ahí. ¿Y Mauricio? Va a llegar tarde. Precisamente. Solo haz lo que te pido. Luego te lo explicaré todo. Había algo en su voz que me hizo aceptar, a pesar de lo absurda que me parecía la situación. Está bien, mamá, lo haré, pero tendrás que explicarme todo después. Por supuesto, Isabella, en cuanto pueda. Llámame cuando salgas de casa. Mi madre colgó, y yo me quedé sentada con el teléfono en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué quería que instalara una cámara en mi apartamento? ¿Qué pretendía ver? ¿Y por qué no podía simplemente explicármelo? Saqué la cámara del cajón donde guardábamos los aparatos que casi no usábamos, revisé la batería y la configuración. Funcionaba bien, y la aplicación del móvil también. Ahora solo tenía que decidir dónde colocarla. En la sala teníamos un gran ficus en una maceta de suelo. Si ponía la cámara entre las hojas, no se vería, y tendría un excelente ángulo, toda la sala, la puerta de entrada y parte del pasillo. Sujeté la cámara cuidadosamente al tronco del ficus entre las hojas verdes y densas y comprobé la vista desde el teléfono. Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? Ya eran casi las 9 de la noche, no era hora para visitas. Decidí llamar a mi mejor amiga, Carolina. Carolina, hola. Oye, tengo un favor raro que pedirte. ¿Puedo ir a tu casa un par de horas? Hola, Isabella. Claro, ¿pasó algo? No lo sé. Mi madre me pidió que pusiera una cámara en casa y saliera. Dice que después me explicará. Vaya, qué curioso. Ven, por supuesto. Estoy en casa, no pensaba salir. Gracias, llego en media hora. Preparé una bolsa, verifiqué otra vez que la cámara funcionara y salí del apartamento. En el camino llamé a mamá, como me había pedido. Mamá, ya está. La cámara está instalada, voy a casa de Carolina. Bien, Isabella, gracias. Te llamaré más tarde. Mamá, ¿pero qué pasa? No por teléfono, Isabella, te lo explicaré después. Quédate con Carolina, no vuelvas a casa hasta mañana. ¿Hasta mañana? Por favor, Isabella, es importante. Mamá volvió a colgar, dejándome totalmente confundida. No regresar hasta la mañana. ¿Qué significaba eso? Pero algo en su voz me hizo hacerle caso. Le mandé un mensaje a Mauricio diciéndole que me quedaría a dormir en casa de Carolina, que nos habíamos quedado charlando, tomando vino, y que era mejor pasar la noche allí. Mauricio respondió con un simple ok, lo cual no me sorprendió. Nunca le molestaban mis reuniones con amigas. Carolina vivía en el barrio de al lado, y el trayecto tomó unos 20 minutos. Durante todo el camino pensaba en la extraña petición de mi madre, que quería ver a través de la cámara, porque no podía explicarlo, y por qué debía quedarme con Carolina hasta la mañana.
Carolina me recibió con una copa de vino y una mirada curiosa. Bueno, cuéntame, ¿qué es eso de tus juegos de espionaje? Le conté la extraña conversación con mi madre, la instalación de la cámara y mi salida apresurada de casa. ¿Y no sabes para qué es todo esto? Ni idea. Dijo que me lo explicaría después, pero sonaba muy seria. ¿Y si sospecha algo de Mauricio? La miré sorprendida. ¿A qué te refieres? No sé, tal vez piensa que te engaña o algo así. Me reí. ¿Mauricio? Si trabaja como un loco, ¿cuándo podría hacerlo? Además, no es ese tipo de persona. Carolina se encogió de hombros. Solo lo supuse. Si no, ¿para qué instalar una cámara y pedirte que salieras? Me quedé pensativa. ¿En verdad, para qué? ¿Será posible que mi madre realmente sospechara algo? ¿Pero por qué no decírmelo directamente? No lo sé, Carolina. Todo esto es muy raro. ¿Y si revisamos? Tú tienes acceso a la cámara desde la aplicación. Asentí. Sí, pero no sé si debería. Mamá me pidió que simplemente saliera, no que espiara. Vamos, no exageres. Es tu casa, tu cámara. Tienes derecho a saber qué pasa ahí. Dudé. Por un lado, Carolina tenía razón, era mi apartamento y tenía derecho a saber qué ocurría. Pero por otro, mi madre había sido muy clara al pedirme que no mirara la grabación aún. Quizás tenía sus motivos. Por ahora no, decidí. Esperemos a que mamá me llame, tal vez entonces lo explique todo. Carolina suspiró con resignación, pero no insistió. Nos acomodamos en la sala, tomamos vino y charlamos de todo un poco, las próximas vacaciones, el trabajo, amigos en común. Traté de no pensar en aquella extraña situación con la cámara, aunque los pensamientos volvían una y otra vez. Cerca de las 11 de la noche recibí un mensaje de Mauricio: ya estoy en casa, ¿dónde estás? Le respondí lo planeado, en casa de Carolina. Nos quedamos conversando, tomamos vino, así que me quedaré aquí. Nos vemos mañana. Mauricio mandó un emoji sonriente y no volvió a escribir. Nada fuera de lo común, nunca fue muy hablador por mensajes. A la 1:30 de la madrugada sonó el teléfono. Era mamá. Isabella, ¿estás con Carolina? Sí, mamá, como me pediste. Bien, quédate ahí hasta la mañana. No veas la grabación ahora. Hablaremos mañana. Mamá, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no puedes explicarme de una vez? No por teléfono, Isabella, y no ahora. Solo confía en mí, es importante. Quédate con Carolina, no vuelvas a casa esta noche y no mires la grabación. Está bien, mamá, pero mañana me lo explicas todo, ¿verdad? Sí, Isabella, te lo prometo. Buenas noches. Colgó, y yo me giré hacia Carolina, que me observaba con curiosidad. Dijo que no mire la grabación y que me quede aquí hasta mañana. Ahora sí que me muero de curiosidad. Carolina se inclinó hacia mí. ¿Y si la vemos igual? Volví a dudar. Mamá había sido muy clara, no mirar la grabación. ¿Pero por qué? ¿Qué podía haber ahí que yo no debía ver? ¿O qué debía ver, pero no todavía? ¿Y por qué no podía simplemente contármelo? No, Carolina. Si mamá dice que no la vea, debe tener una razón. Esperemos a mañana. Carolina suspiró otra vez, pero no insistió. Vimos una película, charlamos un poco más y alrededor de las 2 de la madrugada nos fuimos a dormir. Ella me dejó su cama y se acomodó en el sofá de la sala. Tardé en dormirme, dándole vueltas a la cabeza. ¿Qué estaría pasando en mi casa en ese momento? ¿Qué sabía mi madre que yo no, y por qué no podía simplemente decírmelo? A la mañana siguiente me desperté temprano, alrededor de las 6. Carolina aún dormía. Me levanté despacio, tomé el teléfono y fui a la cocina. Cafetera, arepas, huevos revueltos, la rutina de siempre. Pero mi mente seguía dando vueltas al extraño asunto de la cámara. Saqué el teléfono y abrí la aplicación. Mamá me había pedido no mirar la grabación anoche, pero ahora ya era de día, ¿no? Técnicamente no estaba rompiendo su petición. Además, no iba a entender nada hasta hablar con ella en persona, y para eso debía volver a casa. La aplicación cargó y apareció la imagen en directo. La sala estaba vacía, bañada por la luz de la mañana que entraba entre las cortinas entreabiertas. Todo parecía normal. Cambié a la grabación de la noche anterior. Ahí estaba yo instalando la cámara, ajustando el ángulo. Luego salía del apartamento. Varias horas de sala vacía. Avancé la grabación hasta que Mauricio regresó. Lo vi entrar, encender la luz, quitarse la chaqueta. Todo parecía habitual,
Pasó al salón, se sentó en el sofá, encendió la televisión, revisó el teléfono. Probablemente leyó mi mensaje diciendo que me quedaba con Carolina. Asintió, dejó el móvil a un lado y siguió viendo la televisión unos 20 minutos, luego fue a la cocina. Regresó con una cerveza, se sentó otra vez. Nada fuera de lo común. Ya empezaba a pensar que todo había sido un malentendido, que mamá se había confundido o exagerado. Pero entonces el timbre de la puerta. Mauricio se levantó, fue a abrir. Y al apartamento entró una mujer, joven, delgada, con el cabello largo y rubio. Sonreía, abrazó a Mauricio y lo besó en los labios. No un beso fugaz ni amistoso, sino largo, apasionado. Entró como si fuera su casa, se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Debajo llevaba un vestido corto y ajustado. Pasó al salón, se sentó en el sofá. Mauricio le llevó una copa de vino. Hablaron, rieron, luego ella se levantó, se acercó a él y lo besó otra vez. Se abrazaron, y apagué la grabación. Me temblaban las manos, el corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que acababa de ver. Mauricio, mi esposo, había llevado a otra mujer a nuestro apartamento, y por la forma en que se comportaban, no era la primera vez que se veían. Ahora entendía por qué mamá no quería que viera la grabación anoche, por qué me había pedido quedarme con Carolina hasta la mañana. Ella lo sabía, de algún modo lo sabía, sabía que Mauricio me engañaba y quería que tuviera pruebas. Pero ¿cómo lo supo? ¿Por qué no me lo dijo directamente? ¿Y qué debía hacer ahora con esa verdad? Estaba sentada en la cocina de Carolina, con el teléfono en las manos, sin saber si llorar o gritar de rabia. 6 años de matrimonio, planes compartidos, sueños, esperanzas. Y todo ese tiempo, tal vez, él se veía con otras mujeres, las llevaba a nuestro hogar cuando yo no estaba. Isabella, ¿ya estás despierta? Carolina entró en la cocina, bostezando y frotándose los ojos. ¿Pasó algo? Tienes una cara. Le tendí el teléfono en silencio, con la aplicación de la cámara abierta. Carolina lo tomó, miró la grabación y luego me miró a mí. Qué desgraciado, dijo simplemente. Lo siento, Isabella, pero no tengo otra palabra. Asentí. En ese momento, estaba completamente de acuerdo con su evaluación. ¿Qué piensas hacer? Buena pregunta. ¿Qué iba a hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Divorciarme? ¿Hacerme la que no sabía nada y averiguar desde cuándo pasaba? No lo sé, Carolina. Necesito hablar con mi madre, entender cómo lo supo, y después decidir qué hacer. Llamé a mamá. Mamá, vi la grabación. Necesito hablar contigo. Sabía que ibas a mirarla, aunque te pedí que no lo hicieras. Su voz no tenía reproche, solo cansancio. Ven a casa, hablaremos. Estaré ahí en 1 hora. Me vestí rápido, le agradecí a Carolina por dejarme quedarme y por su apoyo, y salí de su apartamento. En el camino hacia casa de mamá, los pensamientos se agolpaban sin orden. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Cómo lo sabía mi madre? ¿Y qué iba a hacer yo ahora? Mamá me recibió en la puerta de su apartamento. Se la veía agotada, como si no hubiera dormido en toda la noche. Pasa, Isabella. ¿Quieres café? Asentí y entré en su pequeña cocina. El apartamento de mamá siempre me había parecido acogedor, a pesar de su tamaño modesto, estanterías llenas de libros, muebles antiguos pero sólidos, fotos enmarcadas por todas partes, yo de niña, mamá y papá cuando eran jóvenes, mis abuelos. Mamá puso la cafetera, sacó las tazas, unas galletas. El ritual de siempre cuando iba a visitarla, pero hoy todo se sentía distinto. ¿Cómo lo supiste, mamá? Mamá suspiró y se sentó frente a mí. Los vi juntos, por casualidad, hace 3 semanas. ¿Qué? ¿Dónde? En un café, cerca de mi escuela. Me quedé después de clase corrigiendo exámenes. Era tarde, cerca de las 8. Decidí pasar por el café de la esquina para cenar algo. Y ahí estaban, sentados junto a la ventana, tomados de la mano, besándose. Reconocí enseguida a Mauricio, aunque solo lo veía de perfil. Sentí un nudo en la garganta. 3 semanas atrás. Y todo ese tiempo mamá lo había sabido y guardó silencio. ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? No estaba segura. Podía ser una reunión de trabajo, o una amiga. No quería sembrar discordia en tu matrimonio sin tener certeza. ¿Y por eso decidiste lo de la cámara? Lo seguí observando después de aquella noche.
Los vi juntos varias veces en distintos lugares, en el mismo café, en un parque, una vez en un centro comercial. Siempre muy cariñosos, tomados de la mano, abrazados, besándose. No había duda, no era solo amistad. Y noté un patrón. Solían verse los días en que tú te quedabas hasta tarde en el trabajo. Y ayer escuché su conversación por teléfono. Ella estaba junto a mí en la parada del autobús, hablando con alguien. Al principio no la reconocí, pero luego escuché, sí, hoy. Ella se queda a dormir en casa de una amiga, estaremos solos. Entonces entendí que hablaba de ti, de tu apartamento. Me quedé paralizada por la información. Mamá había seguido a Mauricio y a su amante durante semanas y no me había dicho nada. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué no me lo dijiste simplemente? Tenía miedo de que no me creyeras, de que pensaras que solo no me gusta Mauricio y que quería separarlos. Así, al menos, tenías pruebas, algo que viste con tus propios ojos. Sus palabras tenían sentido. De haberme contado solo lo que vio, quizá no le habría creído. O habría buscado alguna excusa, una explicación, un motivo para justificarlo. Pero ahora tenía pruebas irrefutables. ¿Qué debo hacer ahora? Mamá me tomó de la mano. Eso tienes que decidirlo tú, Isabella. Yo solo puedo darte un consejo, pero la decisión debe ser tuya. ¿Qué harías tú en mi lugar? Mamá pensó por un momento. Cuando tu padre me engañó, y sí, lo hizo, por eso nos divorciamos, no hice una escena ni provoqué una gran confrontación. Simplemente hice mis maletas, te tomé a ti y me fui. Más tarde, cuando las emociones se calmaron, hablamos tranquilamente y finalizamos el divorcio. Pero al principio, solo necesitaba alejarme, evitar hacer algo imprudente. No sabía que mi padre había engañado a mi madre. Siempre había pensado que se habían divorciado por diferencias irreconciliables o algo así. Aquella revelación me golpeó como otro impacto. No lo sabía. Eras una niña. No quería arrastrarte a los problemas de los adultos, pero ahora creo que es bueno que lo sepas. Pensé en las palabras de mi madre. Irme sin hacer una escena tal vez realmente era la mejor opción, pero ¿a dónde iría? ¿Y qué pasaría con el apartamento, la hipoteca? Mamá, no puedo simplemente irme. El apartamento está hipotecado y estoy pagando la mitad de las cuotas. Puedes quedarte conmigo hasta que decidas qué hacer. En cuanto al apartamento, podrías venderlo, dividir el dinero y pagar la hipoteca, o conservarlo y comprar la parte de Mauricio. Hay opciones, pero primero, tienes que decidir si siquiera quieres salvar este matrimonio. Buena pregunta. Quería salvar un matrimonio con un hombre que me engañó, que llevó a su amante a nuestra casa, que me había mentido, quizás durante años. No lo sé, mamá. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, Isabella, tómate todo el tiempo que necesites. Pero recuerda, tus vacaciones son el sábado. Deberías decidir antes del viaje o cancelarlo. Maldita sea, las vacaciones. Lo había olvidado por completo. En 4 días íbamos a volar a Cancún. Todo estaba pagado, los boletos comprados, el hotel reservado. ¿Qué iba a hacer ahora con eso? No quiero ir con él, mamá. No ahora. Entonces, quizás cancelarlo. ¿O podrías ir sola o con una amiga? Pensé un momento. ¿Ir sola o con Carolina? En realidad, era una idea interesante. Después de todo, me había ganado esas vacaciones, había trabajado sin parar todo el año. ¿Por qué debía renunciar a ella solo porque Mauricio era un imbécil, como Carolina lo había dicho tan acertadamente? ¿Sabes qué? Es una buena idea. Tal vez vaya con Carolina. Veré si puede tomarse unos días libres. Así se habla. Podrás ocuparte de Mauricio después de las vacaciones, con la cabeza fría. Asentí. Un plan empezaba a tomar forma. Hoy volvería a casa, empacaría mis cosas y me mudaría con mamá. Luego llamaría a Carolina y le preguntaría por el viaje. Si podía ir, genial. Si no, tal vez iría sola. Y después de las vacaciones, me ocuparía de Mauricio, del apartamento y del resto de mi vida. Gracias, mamá, por decírmelo, por ayudarme a ver la verdad. Mamá me abrazó. Solo quiero que seas feliz, Isabella. Y con un hombre que te engaña, no hay felicidad. Créeme, lo sé. La abracé de vuelta, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Dolía, era doloroso, amargo, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de alivio. Ahora sabía la verdad. Ahora podía tomar decisiones basadas en hechos, no en ilusiones. Después de hablar con mamá, regresé a casa.
Mauricio se suponía que estaría en el trabajo y esperaba poder empacar y marcharme antes de que volviera. No es que temiera la confrontación, simplemente no estaba lista para eso. Aún no. El apartamento me recibió con su habitual silencio. Fui al dormitorio, saqué una maleta y empecé a empacar. Lo esencial: ropa, cosméticos, documentos, portátil, cargador. El resto podía recogerlo después. Mientras guardaba mis cosas, mi mente volvía una y otra vez a la grabación de anoche. ¿Quién era esa mujer? ¿Desde cuándo se veían? ¿Sabía que él estaba casado? Claro que sí, había estado en nuestro apartamento, había visto nuestras fotos, nuestras cosas. A menos que Mauricio le hubiera mentido, diciéndole que estábamos separados o algo por el estilo. Entré al baño para recoger mis artículos de aseo y me quedé helada. En el estante junto al lavabo había un cepillo de dientes rosa. No era mío, ni de Mauricio. El mío era rojo, el suyo azul. Usábamos esos mismos colores desde que nos mudamos juntos. Esa mujer no solo había visitado nuestro apartamento, tenía cosas allí, su propio cepillo de dientes. ¿Qué más? Empecé a mirar el baño con más atención. Una esponja rosa colgando del gancho, definitivamente no era mía. Algunos frascos de cremas y lociones que nunca había visto. Toallas sanitarias en el cajón bajo el lavabo, ni siquiera de la marca que yo usaba. Esa mujer se sentía como en su propia casa, dejaba sus cosas, sabía que podía volver. No era una aventura pasajera, ni una infidelidad de una sola vez. Eran relaciones, una relación duradera, seria. Sentí como todo dentro de mí se encogía por el dolor y la humillación. Todos esos años había creído que Mauricio y yo estábamos bien, que nos amábamos, que construíamos un futuro juntos. Y él traía a otra mujer a nuestro apartamento, quizás a más de una, y más de una vez. Incapaz de contenerme, me senté al borde de la bañera y rompí a llorar. Las lágrimas corrían por mis mejillas, sin que intentara detenerlas. Que fluyan. Necesitaba llorar, liberar todo ese dolor, esa vergüenza, esa rabia contenida. No sé cuánto tiempo estuve así, quizás unos minutos, quizás una hora, pero en algún momento las lágrimas se acabaron y la desesperación dio paso a una frialdad rabiosa. No iba a hacer un escándalo, ni a gritar, ni a romper platos, pero tampoco iba a dejar que él se saliera con la suya tan fácilmente. Saqué el teléfono y llamé a Carolina. Hola, Carolina. Oye, ¿tienes posibilidad de tomarte vacaciones en los próximos días? ¿De venir conmigo a Cancún? ¿A Cancún? ¿Y Mauricio? Mauricio no va a ningún lado, al menos no conmigo. Vaya, ¿ya hablaste con él? Todavía no, pero no quiero viajar con él, y tampoco pienso renunciar a mis vacaciones. Entonces, ¿qué dices? Isabella, me encantaría, pero estamos con un proyecto urgente, no me van a dejar salir. Entiendo. Bueno, entonces iré sola. ¿Estás segura? ¿No sería mejor cancelar el viaje? No, Carolina, me merezco esas vacaciones. Y no voy a dejar que Mauricio me las arruine. ¿Estás en casa ahora? ¿Y si él vuelve? Estoy empacando. Me iré a casa de mamá por ahora. Hablaré con Mauricio después, cuando regrese del viaje. ¿Quieres que vaya a ayudarte a hacer las maletas? No hace falta, Carolina. Estoy bien. Mejor averigua si se puede cambiar el nombre en el boleto o transferir el paquete de viaje. De acuerdo, llamaré a la agencia ahora y te aviso. Colgué y volví a empacar. Esta vez lo hacía con calma, con método. Guardé todo lo que pudiera necesitar en el viaje y todo lo que tuviera valor personal para mí. Lo demás podía esperar. Al terminar, encontré una foto nuestra enmarcada. Mauricio y yo en la playa, el año pasado. Felices, sonriendo. Me quedé mirándola un largo rato, luego la guardé con decisión en el cajón de la cómoda. Se acabaron las ilusiones. Con todo listo, eché un último vistazo al apartamento. Aquí había sido feliz. O al menos, creí que lo era. Ya no era mi hogar. Al menos no en el mismo sentido de antes. Tomé la maleta, la bolsa con el portátil y los documentos, y salí del apartamento. Ya en la puerta, me detuve, regresé y saqué la cámara del macetero con el ficus. Lo último que necesitaba era que Mauricio la encontrara y se diera cuenta de que sabía la verdad. Que siga pensando que no sospecho nada. Por ahora. Al salir del edificio, llamé a mamá. Mamá, voy para tu casa. ¿Puedo quedarme unos días contigo hasta el viaje? Por supuesto, Isabella.
Te prepararé el sofá del salón. Gracias, mamá. De camino a su casa, me llamó Carolina. Isabella, averigüé lo del paquete. Se puede cambiar el nombre del boleto, pero cuesta dinero, unos $150 por pasaje. No hay problema. Averigua quién podría venir conmigo. Quizás Fernanda o Valentina. Si nadie puede, iré sola. Llamaré a las chicas ahora mismo y te cuento. ¿Cómo estás? Bien, ya empacada, camino a casa de mamá. Aún no he hablado con Mauricio. ¿Te ha llamado? No. Probablemente piensa que estoy en el trabajo. ¿Y no vas a ir hoy? Ay, cierto, el trabajo. No, no voy a ir. Pediré el día libre o una baja médica. Mañana es mi último día antes de las vacaciones, no pasa nada. Perfecto, te aviso en cuanto sepa algo de las chicas. Llegué a casa de mamá alrededor del mediodía. Me recibió con el almuerzo y una noticia. Te llamó tu jefa, Lucía. Te estaba buscando. Le dije que estabas un poco enferma y que hoy no irías. Gracias, mamá. ¿Pero cómo consiguió tu número? No lo sé, mamá se encogió de hombros. Quizás de tu expediente personal. Asentí. Era posible. En el expediente del trabajo figuraban todos los contactos, incluido el número de un familiar cercano para casos de emergencia. La llamaré después de comer y le explicaré. Nos sentamos a almorzar. Los tamales de mamá, arroz con frijoles, jugo fresco, todo como en mi infancia. Curiosamente, aquella comida sencilla y casera me trajo un consuelo inesperado, como si hubiera regresado a la niñez, cuando los problemas parecían resolverse solos con solo contárselos a mamá. Después del almuerzo llamé al trabajo y expliqué la situación, al menos, la parte relacionada con el trabajo. Dije que no me sentía bien, que tomaría el día libre y una baja médica para el día siguiente, antes de empezar las vacaciones. Lucía fue comprensiva, me dijo que no me preocupara, que había trabajado mucho últimamente y que merecía descansar. Luego llamó Carolina. Isabella, buenas noticias. Valentina puede ir contigo. Justo tenía vacaciones la próxima semana, pero está dispuesta a adelantarlas. Perfecto, que se saque el pasaporte, si no lo tiene. Si lo tiene, viajó a Cartagena el año pasado. Le daré tu número para que te llame y organicen los detalles. Gracias, Carolina. Eres una verdadera amiga. Va, tú harías lo mismo por mí. Valentina me llamó media hora después. Quedamos en vernos mañana para hablar sobre los detalles del viaje y hacer el cambio del billete. Después llamé a la agencia de viajes para informarme sobre el procedimiento, el costo y los documentos necesarios. Todo empezaba poco a poco a encajar. Tenía un plan. Pasaría 2 semanas en Cancún con Valentina, descansaría, me distraería, pensaría en mi futuro. Y después volvería para decidir qué hacer con Mauricio, con el apartamento y con nuestro matrimonio. Por la tarde llamó Mauricio. Hola, ¿dónde estás? Estoy en casa y no estás aquí. Respiré hondo, tratando de sonar natural. Hola, estoy en casa de mamá. No me siento bien y me quedé con ella. ¿Qué tienes? ¿Un resfriado? Sí, algo así. Me duele la garganta y tengo fiebre. No quiero contagiarte antes de las vacaciones. Entiendo. Cuídate. Mañana me quedaré más tiempo en el trabajo, tenemos problemas en la obra. Claro, problemas en la obra. Me pregunto si esos problemas tienen el cabello rubio y un vestido corto. Está bien, ¿nos vemos después? Sí, claro, cuídate. Colgué sintiendo un extraño vacío por dentro. Ninguna emoción, ni rabia, ni tristeza, ni dolor. Nada. Era como si estuviera hablando con un desconocido, no con el hombre con quien había vivido 5 años. ¿Era Mauricio? Preguntó mamá al entrar en la habitación. Asentí. Preguntó dónde estaba. Le dije que contigo, que me sentía enferma. ¿Y qué dijo? Nada, que mañana trabajará hasta tarde. Problemas en la obra. Mamá bufó. Claro, problemas. ¿Sabes, mamá? Me da igual, de verdad. Pensé que dolería más, pero es como si lo estuviera viendo todo desde fuera, como si no me estuviera pasando a mí. Es una reacción de defensa, Isabella. El cuerpo te protege del dolor, pero llegará más adelante, y tendrás que enfrentarlo. Sabía que tenía razón. Ese vacío, ese entumecimiento, no durarían para siempre. Tarde o temprano sentiría todo el dolor, la humillación, la traición. Pero quizá para entonces estaría más preparada.
Tal vez las vacaciones, el cambio de ambiente, las nuevas experiencias, me ayudarían a sobrellevarlo mejor. Esa noche mamá y yo nos sentamos en la cocina, tomamos café y hablamos del trabajo, de los planes para el futuro, de las vacaciones, evitando cuidadosamente el tema de Mauricio y su infidelidad. Como si hubiéramos acordado en silencio dejar esa conversación para después, cuando las emociones se calmaran. ¿Sabes, Isabella? Quizás sea mejor que todo haya salido a la luz ahora y no más tarde. ¿A qué te refieres? Bueno, tú y Mauricio estaban pensando en tener hijos, ¿verdad? Imagínate si ya los tuvieran, habría sido mucho más difícil. Asentí. Era cierto. Mauricio y yo habíamos hablado de tener un hijo, planeábamos hacerlo dentro de un año, cuando la hipoteca se redujera un poco. Qué suerte que no alcanzamos a cumplir esos planes. Sí, tienes razón, mamá, realmente es para mejor. Al menos ahora soy libre, puedo irme sin mirar atrás. Exactamente. La vida te está dando una oportunidad para empezar de nuevo, sin traición, sin mentiras, sin humillación. Me quedé pensativa. Empezar de nuevo. Tal vez debía ver todo esto no como un final, sino como un comienzo. Un nuevo capítulo, nuevas oportunidades, nuevos horizontes. ¿Sabes, mamá? Tengo 32 años. Y, sinceramente, me da un poco de miedo empezar desde cero, una nueva relación, una nueva casa, quizá hasta un nuevo trabajo. 32 no es edad, Isabella. Tienes toda la vida por delante. Y además, nadie dice que debas cambiarlo todo de golpe. Puedes empezar poco a poco, una nueva relación, un nuevo lugar donde vivir y si el trabajo te gusta, puedes conservarlo. Asentí. Mamá tenía razón, no debía entrar en pánico ni intentar resolver todos los problemas al mismo tiempo. Paso a paso, construiría una nueva vida sin Mauricio. Por la noche, acostada en el sofá de la sala de mamá, revisé el teléfono. Había varios mensajes de Carolina con palabras de apoyo y ofrecimientos de ayuda. Un mensaje de Valentina confirmando que podría reunirse conmigo al día siguiente en la agencia de viajes para hacer el cambio del boleto y un mensaje de Mauricio. Espero que te sientas mejor. Si necesitas algo, llámame. Te amo. Te amo. Esas palabras que antes me llenaban de calidez y alegría ahora sonaban vacías, falsas. ¿Cómo podía hablar de amor si me engañaba, si llevaba a otra mujer a nuestro hogar, si le permitía dejar sus cosas en nuestro baño? No respondí al mensaje. No tenía sentido seguir alimentando esa farsa. Muy pronto Mauricio sabría que yo lo sabía todo, pero no todavía. Primero, las vacaciones. Por la mañana me reuní con Valentina en la agencia de viajes. Rehicimos el boleto, pagamos los cargos correspondientes y hablamos de los detalles del viaje. Valentina estaba encantada con la inesperada oportunidad de ir a Cancún y más aún a un hotel 5 estrellas todo incluido. No me preguntó por qué Mauricio no iba conmigo, y yo le agradecí en silencio por eso. Después fuimos a una cafetería, pedimos café y postres. Oye, Isabella, no quiero entrometerme, pero ¿estás bien? Te noto un poco distinta. Suspiré. Al parecer, mi estado se notaba incluso para quienes apenas me conocían. Valentina era amiga de Carolina, nos habíamos visto varias veces, pero nunca fuimos cercanas. No del todo bien, Valentina, pero no quiero hablar de eso ahora. Quizás te cuente en Cancún. Claro, Isabella, perdón por preguntar. Solo quiero que sepas que, si necesitas algo, puedes contar conmigo. Gracias, de verdad. Lo aprecio mucho. Cuando regresé a casa de mamá, vi varias llamadas perdidas de Mauricio y un mensaje. No logro comunicarme contigo. ¿Estás bien? Decidí responder, para no despertar sospechas. Sí, todo bien. Fui al médico y luego a la farmacia. No escuché el teléfono. Su respuesta llegó casi al instante. ¿Cómo te sientes? ¿Podrás volar mañana? Creo que sí. Ya no tengo fiebre, solo un poco de dolor de garganta. Perfecto. Hoy volveré a trabajar hasta tarde. No me esperes. Claro, no te esperaré. Aunque en realidad no estaba en nuestro apartamento, sino en casa de mamá. Y sabía perfectamente con quién se quedaba trabajando hasta tarde. Pero solo escribí, está bien, hasta mañana. Pasé el resto del día preparando el viaje, revisé las maletas, los documentos, compré algunas cosas pequeñas que podía necesitar, protector solar, gafas, un sombrero. A ratos, mis pensamientos volvían a Mauricio, a su traición, a esa mujer. Pero trataba de no obsesionarme.
Tendría tiempo de sobra para pensar en todo eso durante las vacaciones. Ahora solo necesitaba aguantar hasta la partida. Por la noche, Mauricio volvió a llamar. Hola, ¿cómo estás? Bien, la garganta casi no me duele, ya no tengo fiebre. Mañana podré volar sin problema. Perfecto. Oye, mañana iré directo del trabajo al aeropuerto. Nos vemos allí, ¿de acuerdo? Tengo una reunión importante que no puedo cancelar. Claro, una reunión importante. Me preguntaba si pensaba pasar la noche con ella antes de nuestro viaje o si simplemente iban a despedirse por 2 semanas. Está bien. ¿A qué hora llegarás al aeropuerto? A tiempo para el check-in. Estaré allí 1 hora y media antes del vuelo. De acuerdo, nos vemos allí. Colgué sintiendo cómo la rabia me hervía por dentro. Ni siquiera se molestaba en inventar una mentira convincente. ¿Una reunión importante la víspera de las vacaciones? ¿Quién se creería eso? ¿Era Mauricio? Preguntó mamá al entrar en la habitación. Asentí. Dice que mañana irá directo al aeropuerto desde el trabajo, que tiene una reunión importante. Mamá negó con la cabeza. Descarado. Ni siquiera se esfuerza en inventar algo más creíble. ¿Sabes, mamá? Ya no me sorprende. Supongo que está tan acostumbrado a mentir que lo hace en automático, sin pensar. Puede ser. Bueno, ¿estás preparada para mañana, para verlo en el aeropuerto? Me quedé pensando, ¿estaba realmente preparada? ¿Sería capaz de mirarlo a los ojos sabiendo que me engañaba, sin delatarme, sin hacer un escándalo, sin decirle todo lo que pensaba de él? No lo sé, mamá, pero no tengo muchas opciones. No pienso renunciar a las vacaciones por su culpa, así que tendré que verlo en el aeropuerto. No necesariamente. Podrías llegar justo a la hora del check-in o incluso después. Dices que te retrasaste. Pensé en la idea. Tenía sentido. Podía reducir al mínimo el tiempo que pasara con Mauricio en el aeropuerto. Llegar en el último momento, registrarme y pasar directamente al embarque. ¿Y en el avión? Bueno, ahí tendré que sentarme a su lado. Pero son solo 4 horas. ¿Puedo soportarlo? Sí, eso haré. Llegaré justo a tiempo, así tendré menos contacto con él. Bien hecho. ¿Y qué piensas hacer en Cancún? ¿Le dirás que ya lo sabes o esperarás hasta volver? Suspiré. No va a Cancún, mamá. Al menos, no conmigo. Cambié el boleto por el de Valentina, la amiga de Carolina. Viajaremos las dos. Mamá alzó las cejas, sorprendida. ¿Y Mauricio no lo sabe? No. Se enterará mañana, en el aeropuerto. Ay, Isabella. Se pondrá furioso. Que lo haga. ¿Con qué derecho puede enojarse después de lo que hizo? Ninguno, por supuesto. Pero, ¿no te preocupa que haga un escándalo? En el aeropuerto, delante de la gente. Encogí los hombros. Si hace un escándalo, solo confirmará que hice lo correcto al no viajar con él. Pero no creo que lo haga. Seguramente fingirá que todo está bien. Y luego, cuando estemos a solas, intentará averiguar qué pasa. Puede ser. En cualquier caso, prepárate para cualquier reacción. Y recuerda, no le debes nada. Ni explicaciones, ni disculpas, nada. Asentí. Mamá tenía razón. No debía justificarme ni dar explicaciones, no después de lo que él había hecho. Por la mañana me desperté temprano, alrededor de las 6. El vuelo salía a las 2 de la tarde y debía estar en el aeropuerto 2 horas antes, así que tendría que salir hacia las 11. Tenía tiempo suficiente para prepararme, desayunar, revisar los documentos y el equipaje. Mamá también se levantó temprano y preparó el desayuno. Nos sentamos en la cocina, tomamos café y hablamos de cosas triviales, evitando con cuidado el tema del encuentro con Mauricio. Le agradecí en silencio por eso. No quería pensar en la confrontación que me esperaba, solo quería disfrutar de esa mañana, de ese desayuno, de esa conversación. A eso de las 10 me llamó Valentina. Hola, Isabella. Ya voy camino al aeropuerto. Nos vemos allí. Hola, Valentina. Sí, yo también salgo en un rato. Nos vemos en el mostrador de registro, sobre la 1. Perfecto, tengo muchísimas ganas. Va a ser el mejor viaje. Sonreí. El entusiasmo de Valentina era contagioso. Tal vez estas vacaciones realmente serían buenas. Tal vez me ayudarían a superar la traición de Mauricio y a decidir qué hacer después. A las 11 llegó el taxi que había pedido con antelación. Abracé a mamá antes de salir. Gracias por todo, mamá. Por tu apoyo, por tu comprensión, por tu ayuda. De nada,
Isabella, disfruta el viaje, descansa, despeja tu mente, y cuando vuelvas, veremos qué hacer. Asentí, sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos. Era extraño, pero en ese momento le agradecía a mamá no solo por su apoyo ahora, sino también por toda la severidad, por las reglas y límites que me había impuesto cuando era niña. Ahora entendía que todo eso había nacido del amor, del deseo de protegerme, de evitarme errores. Te quiero, mamá. Y yo a ti, Isabella. Siempre te querré, pase lo que pase. Subí al taxi rumbo al aeropuerto, con una extraña mezcla de emociones, ansiedad por el encuentro con Mauricio, expectación por las vacaciones, tristeza por separarme de mamá, rabia por la traición y miedo ante el futuro incierto. Todos esos sentimientos se mezclaban, se fundían unos con otros, creando dentro de mí un auténtico caos emocional. Decidí llegar al aeropuerto una hora antes del vuelo, justo al final del registro, para minimizar el tiempo que tendría que pasar con Mauricio. Claro, tendría que explicarme, contarle lo de Valentina, que él no viajaría conmigo, pero sería una conversación corta, en público, sin posibilidad de que armara un gran escándalo. De camino al aeropuerto recibí un mensaje de Mauricio. Ya estoy en el aeropuerto. Te espero en el mostrador de registro. No respondí. No tenía sentido. Muy pronto nos veríamos cara a cara, y entonces hablaríamos. Cuando el taxi llegó al aeropuerto, respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos y mis emociones. Puedo hacerlo, me dije. Puedo mirarlo, decir lo que tenga que decir y marcharme. Sin lágrimas, sin gritos, sin humillación. Entré al edificio del aeropuerto y busqué el mostrador correspondiente. Mauricio estaba allí, con nuestras maletas, mirando nervioso el reloj. A su lado estaba Valentina, hablaban. Evidentemente, ella ya le había explicado la situación. Al acercarme, alcancé a escuchar su conversación. Tiene que entenderlo, Mauricio, no fue idea mía. Isabella lo propuso y yo acepté. Si le molesta, puedo no viajar. No es eso, respondió él, con la voz tensa. Simplemente no entiendo por qué Isabella decidió hacer esto. ¿Por qué no me lo dijo antes? ¿Qué demonios está pasando? Me acerqué y Mauricio se volvió hacia mí. En su rostro se mezclaban confusión, desconcierto y miedo. Sí, miedo. El miedo de quien sabe que está a punto de ser descubierto. Hola, dije, intentando que mi voz sonara tranquila. Veo que ya se conocieron. Isabella, ¿qué está pasando? Mauricio dio un paso hacia mí. ¿Por qué no me dijiste que no ibas a viajar conmigo? ¿Qué significa todo esto? Lo miré directamente a los ojos. Voy a viajar, Mauricio, pero no contigo. Viajaré con Valentina. Tu boleto fue transferido a su nombre. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Planeamos estas vacaciones juntos. Respiré hondo. Ahí estaba, el momento de la verdad. Decirle ahora mismo que lo sabía todo y armar una escena en el aeropuerto o fingir que era por otra razón, dejarlo seguir con su farsa de marido fiel. Tenemos que hablar, Mauricio, pero no aquí, ni ahora. Me voy de vacaciones por 2 semanas. Cuando regrese, hablaremos. De todo. Mauricio me miraba confundido, inquieto. Isabella, no entiendo. ¿Qué pasa? Si hice algo mal, dímelo directamente. Casi me reí. Si hizo algo mal. En serio. Engañar a su esposa, llevar a su amante al apartamento, dejar que ella tuviera sus cosas en nuestro baño, ¿eso era solo algo mal? No ahora, Mauricio. Llego tarde al registro. Hablaremos cuando vuelva. ¿Y las vacaciones? Las planeamos juntos. Pedí mis días libres, organicé todo. Estoy segura de que encontrarás cómo entretenerte en mi ausencia, dije, sin poder evitar el sarcasmo. Siempre tienes tantas reuniones importantes. Mauricio palideció. Parecía empezar a entender a dónde iba todo aquello. Isabella, si esto es por esas noches que trabajé hasta tarde, te juro que eran cosas del trabajo, proyectos, informes, reuniones con clientes. Negué con la cabeza. No ahora, Mauricio. Tengo que irme. Valentina, ¿estás lista? Valentina, que había estado todo el tiempo en silencio, observando la escena con incomodidad, asintió. Sí, Isabella, vamos. El registro termina en 15 minutos. Tomé mi maleta, le hice un gesto con la cabeza a Mauricio y caminé hacia el mostrador. Valentina me siguió, lanzándole a él una mirada de disculpa. Isabella, gritó Mauricio detrás de mí, tenemos que hablar. No entiendo qué está pasando.
No me volví. No tenía sentido seguir con esa conversación. Todo lo que debía decirse, se diría después de las vacaciones. Ahora solo quería irme, dejar todo eso atrás, al menos por 2 semanas. El registro fue rápido, dejamos el equipaje y recibimos las tarjetas de embarque. Luego pasamos el control de pasaportes y llegamos a la zona de embarque. Solo entonces, a salvo, lejos de la posibilidad de volver a verlo, sentí como la tensión empezaba a disiparse. ¿Estás bien?, preguntó Valentina cuando nos sentamos en una cafetería a esperar el embarque. Sonreí débilmente. No del todo, pero lo estaré cuando regresemos. Resolveré mis problemas. Por ahora solo quiero descansar, olvidarme de todo, aunque sea por un tiempo. Claro, Isabella, te entiendo. Y lo siento, por lo de tu esposo, por las vacaciones. No te disculpes, Valentina, tú no tienes la culpa. Y además, quizás sea mejor así. Nos divertiremos, descansaremos, lo pasaremos bien. Sin hombres, sin problemas, sin dramas. Valentina sonrió. Sí, suena perfecto. Vacaciones de chicas, solo mar, sol, cócteles y 0 preocupaciones. Le devolví la sonrisa, sintiendo que dentro de mí comenzaba a nacer algo parecido a la ilusión. Tal vez estas vacaciones realmente serían buenas. Tal vez me ayudarían a entender qué quiero hacer con mi vida a partir de ahora. Sin Mauricio. El embarque, el vuelo, la llegada al aeropuerto de Cancún, el traslado al hotel. Todo transcurrió como en una niebla. Estaba allí físicamente, respondía preguntas, sonreía, hacía lo que debía hacer, pero mis pensamientos estaban lejos, en Mauricio, en su traición, en nuestro futuro. O más bien, en su ausencia. El hotel superó todas las expectativas, 5 estrellas, todo incluido, un enorme complejo con varias piscinas, playa privada, restaurantes, bares, animación, un auténtico paraíso vacacional. En otras circunstancias habría estado encantada. Ahora solo observaba los detalles sin sentir gran cosa. Nos alojaron en una habitación doble con vista al mar. Una estancia amplia con 2 camas, baño con jacuzzi y un balcón con tumbonas. Todo hermoso, cómodo, pensado hasta el último detalle. Esa primera noche la pasamos explorando el hotel, conociendo sus instalaciones. Cenamos en el restaurante principal, un buffet impresionante, tomamos cócteles en el bar de la piscina y dimos un breve paseo por la playa. Intentaba meterme en el ambiente de vacaciones, apartar los pensamientos sobre los problemas de casa, disfrutar del momento. No lo conseguía del todo, pero al menos lo intentaba. Antes de dormir revisé el teléfono, varias llamadas perdidas de Mauricio y una decena de mensajes. Isabella, tenemos que hablar. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó? Si hice algo mal, dímelo. Y el último, enviado hacía 1 hora. Te amo, Isabella. Pase lo que pase, pienses lo que pienses, te amo. Apagué el teléfono. No tenía fuerzas para leer, ni para responder, ni para seguir pensando en Mauricio y su supuesto amor. Me merecía estas 2 semanas de descanso, sin problemas, sin dramas, sin traiciones. Y pensaba disfrutarlas, cueste lo que cueste. Los 2 días siguientes pasaron entre las típicas actividades vacacionales, playa, piscina, restaurantes, bares, espectáculos nocturnos organizados por el hotel. Intentaba sumergirme por completo en el descanso, olvidar mi casa, mis problemas, a Mauricio. A veces lo lograba, a veces no. Valentina resultó ser la compañera de viaje perfecta. Alegre, enérgica, pero nada invasiva. No hacía preguntas incómodas, no intentaba animarme a la fuerza, simplemente estaba ahí, acompañándome cuando lo necesitaba y dándome espacio cuando quería estar sola. La tercera noche del viaje estábamos en el bar de la playa, bebiendo cócteles y contemplando la puesta de sol. El mar estaba tranquilo, el cielo teñido de tonos rosados, naranjas y púrpuras. Una noche perfecta para el romance, o para las confidencias. ¿Sabes, Valentina?, dije dando un sorbo a mi cóctel. Supongo que debería explicarte lo de Mauricio, porque no viajé con él. Valentina negó con la cabeza. No tienes que explicarme nada, Isabella. Si no quieres hablar, no hables. No, quiero hacerlo. Necesito desahogarme. ¿Y tú? Eres la única persona neutral con la que puedo hablar de esto. Mi madre está demasiado de mi lado, y Carolina es demasiado emocional. Tú solo escucharás, sin juzgar, sin dar consejos. Valentina asintió. Por supuesto, Isabella, te escucho.
Y le conté todo, la extraña llamada de mi madre, la cámara escondida en la maceta, la grabación que vi, las cosas de la amante de Mauricio en nuestro baño, mi decisión de irme sin hacer un escándalo, mi mudanza a casa de mamá, mis planes, o la falta de ellos, para el futuro. Valentina escuchó con atención, sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando para mostrar que seguía mi relato. Cuando terminé, guardó silencio un buen rato, mirando el mar. Eres muy fuerte, Isabella, dijo al fin. En tu lugar, muchas habrían hecho un escándalo, un drama, o intentado vengarse. Pero tú te fuiste, con dignidad. Encogí los hombros. No sé si soy fuerte. Simplemente no veía sentido en los escándalos. ¿Qué cambiarían? Ya me traicionó, me humilló, me mintió. Ningún grito ni ninguna lágrima van a borrar eso. ¿Y qué piensas hacer después de las vacaciones? No lo sé. Supongo que pediré el divorcio. Habrá que vender el apartamento, cerrar la hipoteca, dividir lo que quede. O quizá pueda comprar la parte de Mauricio y quedarme con el piso. Tendré que hablar con un abogado. ¿Y si él te pide perdón? Si te dice que fue un error, que no volverá a pasar. Me quedé pensativa. ¿Y si Mauricio realmente se arrepentía, si me decía que me amaba, que aquella mujer no significaba nada, que quería salvar el matrimonio? ¿Sería capaz de perdonarlo? ¿De vivir con él sabiendo lo que había hecho? ¿De volver a confiar? No lo sé, Valentina. De verdad, no lo sé. Ahora mismo creo que no podría. Pero quién sabe qué pasará en 2 semanas, cómo cambiarán mis sentimientos, mis pensamientos. En cualquier caso, tienes tiempo para pensar. 2 semanas lejos de casa, de los problemas, de Mauricio. Aprovecha ese tiempo. Y recuerda, hagas lo que hagas, debe ser tu decisión. Ni la de tu madre, ni la de tus amigas, ni la de la gente. Tuya. Asentí. Valentina tenía razón. Era mi decisión, mi vida. Y debía elegir lo que fuera mejor para mí. No para Mauricio, ni para mamá, ni para nadie más. Para mí. Gracias, Valentina, por entenderme, por apoyarme. Y perdón por cargarte con mis problemas. Tú viniste a descansar, y yo aquí, con mis dramas. Valentina sonrió. No te disculpes. Para eso están los amigos, para estar cerca en los momentos difíciles. Pero ni siquiera éramos amigas cercanas. Bueno, ahora lo somos. Nada une tanto como unas vacaciones juntas y un buen drama familiar. Reí. Por primera vez en días, una risa sincera, de verdad. Valentina tenía razón. Estas vacaciones, estas confidencias, nos estaban uniendo, convirtiéndonos de simples conocidas en verdaderas amigas. Los días siguientes fueron más ligeros. Todavía pensaba en Mauricio, en su traición, en nuestro futuro, pero ya no dolía tanto, no tan intensamente. Era como si la distancia y el cambio de ambiente realmente ayudaran a sanar las heridas, a calmar el dolor. Encendí el teléfono y revisé los mensajes. Mauricio seguía escribiendo y llamando, aunque con menos frecuencia. En el último mensaje decía: entiendo que no quieras hablar ahora. Esperaré. Cuando estés lista, hablaremos. Te amo. ¿Te amo? ¿Cómo se puede amar y engañar al mismo tiempo? ¿Cómo se puede hablar de amor y llevar a otra mujer al hogar donde vives con tu esposa? No, eso no es amor. Es otra cosa, costumbre, comodidad, miedo a la soledad, pero no amor. No respondía a los mensajes. No estaba lista para hablar, no sabía qué decir ni cómo reaccionar. Decidí dejar todo eso para después del regreso. Ahora solo quería descansar, recuperar fuerzas, pensar en el futuro. El tiempo en vacaciones volaba sin darme cuenta, los días se sucedían, llenos de sol, mar y nuevas experiencias. Valentina y yo tomábamos el sol en la playa, nadábamos en el mar y en la piscina, íbamos de excursión, bailábamos en las discotecas y conocíamos a otros turistas. Hubo varios intentos de acercamiento por parte de hombres, locales y visitantes, pero yo no estaba lista para nuevas relaciones, ni siquiera fugaces. La herida seguía demasiado fresca, el dolor demasiado vivo. Rechazaba con amabilidad a todos, prefiriendo pasar el tiempo con Valentina o sola. Una noche, alrededor del 10º día del viaje, estábamos en el bar del vestíbulo del hotel, tomando vino y charlando de todo un poco. Valentina hablaba de su trabajo, era diseñadora en una agencia de publicidad, de sus planes de futuro, de su sueño de abrir su propio estudio. ¿Y tú, Isabella?, preguntó. ¿Qué quieres de la vida, aparte de resolver tus problemas actuales con Mauricio y el apartamento?
Me quedé pensando. Hacía mucho que no me hacía esa pregunta. Siempre había algo urgente que resolver: el trabajo, las rutinas, la casa, las relaciones. Los sueños, los deseos, las aspiraciones se habían ido quedando atrás, perdidos entre la rutina. ¿Sabes? Siempre quise viajar, conocer distintos países, distintas culturas, pero no como turista, así, en un hotel de 5 estrellas, sino de verdad, vivir en casas locales, hablar con la gente, aprender el idioma, la cultura, la comida. ¿Y qué te lo impide? El dinero, el tiempo, el trabajo, las responsabilidades, la hipoteca. ¿Y si no existieran esos obstáculos? Si pudieras elegir libremente, sin limitaciones. Sonreí. Entonces viajaría por el mundo. Tal vez me convertiría en una travel blogger, escribiría sobre mis viajes, grabaría videos, compartiría experiencias y consejos. Suena genial. ¿Y sabes qué? Es perfectamente posible. Tal vez no de inmediato ni a gran escala, pero poco a poco podrías hacerlo. ¿De verdad lo crees? Estoy segura. Mira el mundo actual. Hay tantas oportunidades para trabajar a distancia, crear contenido, monetizar tus pasiones. Claro, requiere tiempo, esfuerzo y algo de inversión. Pero es posible, si realmente lo deseas. Me quedé pensativa. Valentina tenía razón. Hoy en día hay tantas oportunidades que antes parecían imposibles: trabajar en línea, viajar, crear contenido, vivir de lo que te apasiona. No son solo sueños, son opciones reales, al alcance de muchos. Nunca lo había visto así, admití. Siempre pensé que eso era solo para gente especial, con dinero, contactos o talentos extraordinarios. No, Isabella. Es para quien esté dispuesto a trabajar, aprender y arriesgarse. No todos se vuelven millonarios o famosos, claro, pero muchos encuentran su camino, su nicho, su público y viven una vida que les gusta. Quizás tengas razón. Tal vez debería intentarlo, cuando arregle mis asuntos pendientes. Sin duda. ¿Y sabes qué más? Estoy segura de que lo lograrás. Tienes lo que hace falta para triunfar: determinación, inteligencia y capacidad de adaptación. Mira cómo has manejado lo de Mauricio. Muchas se habrían derrumbado, habrían caído en depresión o hecho tonterías. Pero tú sigues adelante, planeas tu futuro. Me conmovieron sus palabras. Era extraño, pero el apoyo de una persona a la que conocía hacía solo 10 días significaba muchísimo para mí en ese momento. Tal vez porque Valentina era objetiva, no tenía historia conmigo ni estaba vinculada a mi vida anterior. Gracias, Valentina. De verdad, gracias. No tienes idea de lo importante que es para mí tu apoyo ahora. No hay de qué, Isabella. Para eso están los amigos, para apoyarse, para creer el uno en el otro cuando ni siquiera creemos en nosotros mismos. Esa conversación fue un punto de inflexión en mis vacaciones y, quizás, en mi vida. Empecé a pensar no solo en los problemas inmediatos, qué hacer con Mauricio, con el apartamento, con el trabajo, sino en cuestiones más grandes. ¿Qué quería de la vida? ¿Cómo me veía dentro de un año, 5, 10? ¿Quién quería ser? ¿Dónde vivir? ¿Cómo quería pasar mi tiempo? Y cuanto más pensaba en ello, más claro se hacía: mi vida con Mauricio, tal como era antes de su infidelidad, no era realmente la vida que yo quería. Era un compromiso, cómodo, familiar, pero carente de verdadera felicidad, de satisfacción real. Quizás su traición no era el final, sino el comienzo. No una tragedia, sino una oportunidad, la oportunidad de cambiar mi vida, de empezar de nuevo, de construir algo distinto, algo más acorde con mis verdaderos deseos y necesidades. El pensamiento era extraño, casi sacrílego. ¿Cómo se puede ver la traición de un marido como una oportunidad? ¿Cómo se puede sentir gratitud por el engaño, por la mentira, por la humillación? Y, sin embargo, tenía su lógica, su verdad. Si Mauricio no me hubiera engañado, yo habría seguido viviendo en la ilusión de una felicidad conyugal, cediendo siempre, posponiendo mis sueños. Ahora, en cambio, tenía la posibilidad de cambiarlo todo, de empezar con una página en blanco y elegir un camino que realmente me llevara a la felicidad. Los últimos días de vacaciones pasaron con un nuevo ánimo. Todavía pensaba en Mauricio, en su infidelidad, en la conversación que nos esperaba y en las decisiones que debía tomar, pero ya no con el mismo dolor ni la misma amargura. Esos pensamientos se habían convertido en simples tareas pendientes, obstáculos que debía superar en el camino hacia una nueva vida.
Incluso empecé a dar mis primeros pasos hacia mi sueño de viajar y hacer un blog. Abrí una cuenta en Instagram, comencé a publicar fotos del viaje con pequeñas descripciones, notas sobre los lugares que visitábamos, sobre mis impresiones y la comida local. Nada especial, solo práctica, un primer intento. Pero era un comienzo, un pequeño paso hacia un gran sueño. Valentina me apoyaba en todo. Me ayudaba con las fotos, me daba consejos sobre cómo presentar los posts, compartía sus conocimientos de diseño y marketing. Incluso empezamos a hablar de posibles proyectos en común, quizá una página de viajes o una serie de talleres sobre cómo organizar viajes independientes. De momento eran solo ideas, sueños, planes. Pero nos inspiraban, nos motivaban, nos daban esperanza para el futuro. Y por fin llegó el último día de vacaciones. Mañana, temprano, el vuelo de regreso, volver a la realidad, a los problemas, a las decisiones que debía tomar. Valentina y yo decidimos pasar ese último día en la playa, disfrutando del sol, del mar y del descanso antes de regresar a casa. Bueno, ¿lista para volver?, me preguntó Valentina mientras descansábamos en las tumbonas con un cóctel en la mano. Me quedé pensando. No del todo, pero sé que es inevitable. No se puede huir de los problemas para siempre. Tarde o temprano hay que enfrentarlos. ¿Y qué vas a hacer con Mauricio, con el apartamento? Creo que la conversación con Mauricio es inevitable. Debo decirle que lo sé todo, que vi la grabación de la cámara, que vi las cosas de esa mujer en nuestro baño, que sé lo que pasó y lo que pienso hacer. ¿Y qué piensas hacer? Divorciarme. Sin duda. No podría vivir con alguien en quien no confío. Y no quiero hacerlo. La vida es demasiado corta para gastarla en una relación que solo causa dolor. ¿Y el apartamento? Hablaré con un abogado. Tal vez haya que venderlo y dividir el dinero. O quizás pueda comprarle su parte a Mauricio y quedármelo. En cualquier caso, es solo una propiedad. No vale la pena aferrarse a las cosas si te impiden avanzar. Valentina asintió. Sabia decisión. ¿Y después? ¿Qué vendrá? Sonreí. Después empieza una nueva vida. Tal vez no de inmediato, no de un día para otro, pero paso a paso, poco a poco. Ya sé hacia dónde quiero ir y empezaré a moverme en esa dirección, viajes, el blog, nuevas experiencias, nuevas personas. Una vida que me dé alegría, no solo deberes y rutina. Suena maravilloso. ¿Y sabes qué? Creo de verdad que lo conseguirás. Eres fuerte, inteligente y decidida. Podrás superar cualquier problema y construir la vida con la que sueñas. Gracias, Valentina, por tu apoyo, por tu comprensión, por estas vacaciones. Fueron exactamente lo que necesitaba, tiempo para pensar, descansar y entender lo que realmente quiero. No hay de qué, Isabella. Y recuerda, pase lo que pase, estoy aquí. Si necesitas ayuda, un consejo o simplemente hablar, puedes contar conmigo siempre. La abracé, sintiendo una gratitud sincera. Qué curiosa es la vida. 2 semanas atrás solo éramos conocidas, coincidimos por casualidad en unas vacaciones provocadas por la infidelidad de mi marido. Y ahora éramos verdaderas amigas, apoyándonos, entendiéndonos, dispuestas a estar una junto a la otra en los momentos difíciles. Esa noche preparamos las maletas, dejamos todo listo para la salida temprana. La última cena en el restaurante del hotel, los últimos cócteles en la playa, la última puesta de sol sobre el mar. Todo tenía un toque de melancolía, como siempre al final de unas buenas vacaciones. Pero al mismo tiempo sentía una extraña impaciencia, casi expectación. Estaba lista para volver, enfrentar los problemas, resolverlos y seguir adelante, hacia una nueva vida, hacia nuevas oportunidades, hacia nuevos horizontes. Antes de dormir revisé el teléfono. Un nuevo mensaje de Mauricio. Te esperaré mañana. Tenemos que hablar. ¿Puedo explicarlo todo? Por favor, dame una oportunidad. No respondí. No tenía sentido. Mañana nos veríamos, y entonces diría todo lo que debía decir, toda la verdad, todos mis pensamientos, todas mis decisiones. Por la mañana Valentina y yo salimos rumbo al aeropuerto, hicimos el check-in y embarcamos. Todo transcurrió como en un sueño, entre la anticipación y el nerviosismo. Pronto, muy pronto, estaría en casa. Y entonces comenzaría un nuevo capítulo de mi vida. El vuelo fue tranquilo. Dormí la mayor parte del tiempo. El cansancio acumulado durante las vacaciones empezaba a pasar factura. Valentina leía un libro, mirándome de vez en cuando con una sonrisa.
Sabía que me preparaba para una conversación difícil, para decisiones complicadas, y me dejaba mi espacio, mi tiempo para pensar y ordenar mis ideas. Al aterrizar nos recibió la lluvia, el típico clima gris, el cielo encapotado, el viento frío. Después de 2 semanas de sol en Cancún, resultaba especialmente desagradable. Pero no dejé que el clima arruinara mi ánimo. Ni la lluvia ni el frío podían detenerme ahora. Recogimos el equipaje, pasamos el control de pasaportes y salimos a la zona de llegadas. Y allí, entre la multitud que esperaba, lo vi, Mauricio, con un ramo de flores en la mano y una expresión de esperanza y ansiedad en el rostro. Al verme, me hizo una señal con la mano y dio un paso hacia mí. Me volví hacia Valentina. Bueno, ahí está. Es hora. Valentina asintió. Suerte, Isabella. Lo harás bien. Y recuerda, pase lo que pase, estoy de tu lado. Nos abrazamos y volvimos a intercambiar números, aunque ya los teníamos, era más bien un gesto simbólico, una forma de sellar nuestra amistad. Luego Valentina se marchó, dejándome sola con Mauricio, o tan sola como se puede estar en un aeropuerto lleno de gente. Me acerqué a él con una extraña sensación de calma, sin pánico, sin miedo, sin dudas, solo la certeza de lo que debía y quería hacer. Hola, dijo Mauricio, extendiéndome el ramo. ¿Qué tal el vuelo? Bien, respondí, aceptando las flores más por cortesía que por deseo. Gracias. Nos quedamos allí, en medio del bullicio, rodeados de ruido y movimiento. No era el mejor lugar para una conversación seria. Tenemos que hablar, Isabella, dijo Mauricio mirándome a los ojos. No entiendo qué está pasando, por qué hiciste todo esto, pero quiero arreglarlo. Pase lo que pase, pienses lo que pienses, quiero arreglarlo. Asentí. Sí, tenemos que hablar, pero no aquí, vamos a casa. A la nuestra o a la de tu madre. A la nuestra. Será más cómodo allí. Mauricio pareció aliviado por mi respuesta. Seguramente pensó que quería volver con él, que todo se arreglaría, que todo volvería a ser como antes. Pobre, ingenuo Mauricio. Si tan solo supiera lo que estaba a punto de pasar. Salimos del aeropuerto y tomamos un taxi. Durante todo el trayecto reinó el silencio. Mauricio intentó iniciar conversación varias veces, pero yo respondía con monosílabos, dejándole claro que no quería hablar de nada importante delante del conductor. Finalmente llegamos a casa, nuestro apartamento. Solo que ahora ya no me parecía tan mío, tan nuestro, como antes. Era simplemente un lugar, una propiedad que habría que dividir, algo a lo que tal vez tendría que renunciar para poder seguir adelante. Entramos. Dejé la maleta en el recibidor y pasé al salón, el mismo donde estaba el ficus con la cámara, el mismo donde, 2 semanas atrás, había visto a Mauricio con otra mujer. Era un lugar simbólico, el sitio donde todo había comenzado, y donde todo terminaría. Mauricio me siguió y se sentó en el sofá, ese mismo sofá donde había estado abrazando y besando a su amante. Yo preferí quedarme de pie. Entonces, empezó Mauricio, ¿puedes explicarme qué está pasando? ¿Por qué te fuiste el día antes del viaje? ¿Por qué cambiaste el billete a tu amiga? ¿Por qué no contestabas a mis llamadas ni mensajes? ¿Qué hice mal? Lo miré. Su expresión de desconcierto, de preocupación de verdad no lo entendía, o fingía también, o tal vez sabía que lo había descubierto, pero intentaba averiguar cuánto sabía antes de empezar a justificarse. Lo sé todo, Mauricio. Vi la grabación de la cámara. Te vi traer a otra mujer aquí, vi cómo la besabas, cómo la abrazabas, cómo se quedó a dormir. Vi sus cosas en nuestro baño, su cepillo de dientes, su esponja, sus cosméticos. Sé que me has engañado. Y no solo fue una aventura, tienes una relación con ella. Una relación seria, duradera. Mauricio palideció. Claramente no esperaba tanta franqueza, tanta certeza. ¿Qué cámara? ¿De qué estás hablando? No finjas, Mauricio. Es humillante para los dos. Puse una cámara en la sala, dentro del ficus, por pedido de mi madre. Ella te vio con esa mujer por casualidad en un café, lo siguió durante varias semanas. Y cuando se dio cuenta de que planeabas traerla a nuestro apartamento, me llamó y me pidió que instalara la cámara. Yo no quería creer que fueras capaz de hacerme algo así, pero la cámara no miente, ¿verdad? Mauricio se quedó sentado, con la cabeza gacha, buscando una salida, una excusa, una explicación. ¿Pero qué se puede decir en una situación así? ¿Cómo se justifica la traición, la mentira, la humillación? Isabella,
Yo. Vaciló, luego continuó, no sé qué decir. Fue un error, una tontería, un momento de debilidad. Ella no significa nada para mí. Solo fue una distracción. A quien amo es a ti, siempre te he amado solo a ti. Casi solté una risa ante lo absurdo de sus palabras. ¿Un momento de debilidad? ¿Una distracción? ¿Una mujer que deja sus cosas en nuestro baño, que entra en nuestro hogar como si fuera suyo, que pasa las noches en nuestra cama? No mientas, Mauricio, no empeores las cosas. Vi sus cosas en nuestro baño. Vi cómo se comportaba aquí, como si estuviera en su casa. No fue un momento de debilidad. Es una relación seria, duradera. Y no me hables de amor. Las personas que aman no traicionan, no mienten, no humillan a quienes dicen amar. Mauricio levantó la vista. En sus ojos había algo parecido al arrepentimiento. ¿Pero era sincero? ¿O simplemente lamentaba haber sido descubierto, no poder seguir con su doble vida, engañándome y utilizándome? ¿Qué quieres que diga, Isabella? ¿Que soy culpable? Sí, lo soy. ¿Que lo lamento? Sí, más que nada en el mundo. ¿Qué lo voy a arreglar? Lo haré todo para reparar esto. Solo dime qué hacer, cómo compensarlo. Negué con la cabeza. Todavía no entendía. Aún creía que podía arreglarlo, que podía compensar su traición, como si una infidelidad, una mentira, una humillación fueran algo que se pudiera reparar, como un grifo roto o un jarrón roto. Nada, Mauricio, no hay nada que arreglar. No se puede recuperar la confianza que destruiste. No se puede olvidar la humillación que sentí. No se puede fingir que nada pasó. Vine a decirte que voy a pedir el divorcio. Mañana hablaré con un abogado para iniciar el trámite. Espero que no pongas obstáculos y que podamos resolver todo de manera civilizada. Habrá que vender el apartamento, saldar la hipoteca y dividir lo que quede. A menos que quieras comprar mi parte y quedarte con el lugar. Mauricio me miró con auténtico horror. Parecía que recién entonces comprendía que yo no estaba solo dolida o enfadada, sino que realmente había tomado una decisión. ¿Divorcio? Pero, Isabella, podemos arreglarlo. Te juro que nunca más. Fue un error, una estupidez. Lo entendí, estoy dispuesto a cambiar, a hacer lo que sea por recuperar tu confianza. Negué de nuevo. No, Mauricio, no se puede arreglar. Y no se trata solo de tu infidelidad. Se trata de lo que entendí durante estas 2 semanas, que nuestro matrimonio no me hacía feliz. No de verdad. Era un compromiso, una comodidad, una costumbre, pero no felicidad, no lo que realmente quiero de la vida. ¿Qué dices? Éramos felices. Tuvimos un buen matrimonio. Tal vez no perfecto, pero ¿acaso existen relaciones perfectas? Tal vez tú eras feliz, Mauricio. Tal vez te resultaba cómodo tener una esposa en casa y una amante en secreto. Pero yo no era feliz. Solo que no me daba cuenta, no lo admitía. Ahora lo sé. Y sé también lo que quiero. Y no es un matrimonio con alguien en quien no puedo confiar. Mauricio me miraba con incomprensión, con desesperación, con algo parecido al miedo. ¿Miedo de perderme? No. Miedo de perder la comodidad, la estabilidad, la ilusión de una familia perfecta. No puedes terminar todo así, Isabella. 6 años de matrimonio, todos nuestros planes, sueños, esperanzas. ¿Vas a tirar todo eso por un error? No es un error, Mauricio, y no es así sin más. Es traición, mentira, humillación. Y es también una oportunidad para pensar qué quiero realmente en la vida. ¿Y sabes qué? No quiero un matrimonio sin confianza. No quiero una relación que no me haga feliz. No quiero pasar años esperando a que me traiciones otra vez. Porque lo harás, quizás no mañana, ni el mes próximo, pero lo harás, ya demostraste que puedes hacerlo, que eres capaz de mentir, de vivir una doble vida. Mauricio guardó silencio, asimilando mis palabras. Luego preguntó en voz baja, casi en un susurro. ¿Tú conociste a alguien más durante el viaje? Negué con la cabeza, casi con tristeza. Incluso ahora, en este momento, no podía aceptar que el problema era él, sus actos, su traición. Buscaba excusas, culpables externos. No, Mauricio, no hay nadie. Esta decisión tiene que ver contigo, conmigo, con lo que hiciste y con lo que quiero para mi futuro, para mi felicidad. Entendí que merezco más. Merezco honestidad, lealtad, respeto. Merezco una relación que me haga feliz, no solo una que me dé estabilidad y comodidad. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Por ahora me quedaré con mi madre.
Luego ya veré, quizá alquile un piso, o compre uno nuevo, más pequeño, después de vender este. Tal vez incluso me vaya de la ciudad. Tengo planes, sueños que he estado posponiendo demasiado tiempo. Es hora de empezar a hacerlos realidad. Mauricio me miraba como si me viera por primera vez. Y tal vez era así. Tal vez por fin veía a la verdadera yo, no a la esposa conveniente, al apoyo confiable, a la fuente de estabilidad y comodidad, sino a una mujer con sus propios deseos, sueños y metas. Una mujer que sabe lo que quiere y está dispuesta a luchar por ello. ¿De verdad lo has decidido? ¿Definitivamente? Sí, Mauricio, definitivamente. Bajó la cabeza, aceptando la derrota. O no la derrota, simplemente la realidad. La realidad en la que sus actos tienen consecuencias, en la que no se puede traicionar, mentir y llevar una doble vida sin pagar un precio. No intentaré retenerte, Isabella, si realmente lo has decidido. Pero quiero que sepas que te amé, a mi manera. Tal vez no como tú merecías, pero te amé. Asentí, sin discutir. Tal vez sí me amó, a su modo, con una versión de amor que permitía engañar, mentir y humillar. Pero no era el amor que yo quería, ni el que merecía. Hoy recogeré mis cosas. No muchas, solo lo necesario. Volveré por el resto más adelante, cuando no estés en casa. Dejaré las llaves sobre la mesa. Y, Mauricio, espero que podamos resolver todo lo del divorcio y el apartamento de forma civilizada, sin peleas ni reproches. Será lo mejor para ambos. Mauricio asintió, aún sin levantar la vista. Por supuesto, Isabella, como digas. Salí del salón y fui al dormitorio a recoger mis cosas. Abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa, cosméticos, documentos, todo lo que pudiera necesitar en los próximos días. Lo demás lo recogería después. O tal vez lo dejaría ahí. Tal vez no necesitaba esas cosas, esos recuerdos de una vida pasada, de un matrimonio infeliz, de traición y mentira. Cuando terminé, volví al salón. Mauricio seguía en el mismo lugar, en la misma postura, con la misma expresión, vencido, confundido, sin entender cómo su vida perfecta, su matrimonio cómodo, su doble existencia con esposa y amante se había derrumbado de repente como un castillo de naipes. Me voy, Mauricio. Te llamaré cuando esté lista para hablar de los detalles del divorcio, de la venta del piso o mi abogado se pondrá en contacto contigo, lo que sea más conveniente. Él asintió sin mirarme. Como digas, Isabella, y perdóname, si puedes. No respondí, no sabía qué decir. ¿Podría perdonarlo? Tal vez algún día, no ahora, no pronto. Cuando el dolor se calmara, cuando el rencor dejara de arder en el pecho, cuando hubiera construido una nueva vida y pudiera mirar atrás sin amargura. Entonces, quizá, podría perdonarlo, no por él, sino por mí. Salí del apartamento sin mirar atrás. Fue una sensación extraña, casi surrealista, abandonar el lugar que había considerado mi hogar, con una maleta y un bolso, como una invitada, como una extraña. Pero no sentía tristeza, ni pérdida. Más bien, una liberación, como si me hubiera quitado de encima un peso enorme que no me dejaba respirar. Pedí un taxi y fui a casa de mi madre. Me esperaba, preocupada, preparando la cena, sabiendo que vendría a ella después de hablar con Mauricio. Le conté todo, nuestra conversación, mi decisión de divorciarme, mis planes para el futuro. Mamá escuchó atentamente, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando, mostrando que comprendía, que me apoyaba. Has hecho lo correcto, Isabella, dijo cuando terminé. No se puede construir una vida con alguien en quien no confías. Es como una casa sobre arena, tarde o temprano se derrumba. Asentí. Mamá siempre sabía decir las palabras justas en el momento justo, esas que reconfortaban y daban fuerzas para seguir adelante. Gracias, mamá, por todo, por ayudarme a conocer la verdad, por apoyarme en este momento tan difícil, por simplemente estar ahí. Ella me abrazó, y sentí las lágrimas correr por mis mejillas, no de dolor ni de rabia, sino de alivio, de liberación, de gratitud. Sabía que me esperaban tiempos difíciles, muchas decisiones, muchos cambios, pero estaba lista para ello, lista para empezar un nuevo capítulo de mi vida. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites y gestiones. Me reuní con un abogado, hablamos de los detalles del divorcio, de la división de bienes, de mis derechos y opciones. Recogí el resto de mis cosas del apartamento cuando Mauricio no estaba. Volví al trabajo,
Expliqué la situación a mi jefa y pedí comprensión durante este periodo complicado. Mauricio no se resistió, no puso obstáculos, no intentó retenerme ni complicar el proceso. Quizá entendía que era culpable, que merecía lo que estaba pasando. O tal vez simplemente se había resignado. O quizá esa mujer, su amante, era lo bastante importante para él como para no aferrarse a un matrimonio sin futuro. Una semana después de volver de las vacaciones los vi por casualidad, a Mauricio y a ella, la rubia, delgada, de paso firme y maquillaje llamativo. Caminaban por la calle tomados de la mano, hablando, riendo. Parecían felices, enamorados, despreocupados, como si nunca hubiera existido traición, mentira, doble vida. Curiosamente, no sentí celos, ni rabia, ni ganas de hacer una escena. Solo una leve tristeza y alivio. Sí, alivio. Verlos juntos, abiertamente, sin esconderse, era en cierto modo más fácil, más honesto, que saber que se veían a escondidas, a mis espaldas. Pasé junto a ellos sin llamarlos, sin mostrar que los había visto. Era su vida, su elección, su decisión. Y yo tenía la mía, mi vida, mis elecciones, mis decisiones. Y estaba firmemente decidida a hacer de esa vida una vida feliz, plena y con sentido. El divorcio se tramitó rápido, sin mayores complicaciones. Mauricio aceptó todas mis condiciones, no discutió, no intentó negociar. Decidimos vender el apartamento, pagar la hipoteca y dividir lo que quedara a partes iguales. Era lo justo, al fin y al cabo, los dos habíamos contribuido, los dos habíamos pagado la hipoteca, los dos lo considerábamos nuestro hogar. El día en que firmamos los documentos del divorcio, Mauricio parecía abatido, culpable, casi desdichado, muy distinto al hombre que había visto días antes paseando con su amante, riendo y tomándola de la mano. Todavía lo lamento, Isabella, me dijo al salir del juzgado. Lamento lo que pasó, cómo terminó todo. Y quiero que sepas que te amé, a mi manera. Tal vez no como merecías, pero te amé. Lo miré, al hombre con quien había compartido 6 años de mi vida, con quien compartí una cama, planes, sueños, esperanzas. Alguna vez lo amé, confié en él, creí en él. Alguna vez fue el centro de mi universo, la base de mi felicidad. Y ahora era solo alguien del pasado, alguien que me había hecho daño, pero también me había dejado una lección, una experiencia, un conocimiento. Te creo, Mauricio. Y espero que seas feliz, de verdad feliz, no como conmigo, sino con ella, o con quien sea que encuentres en el futuro. Sonrió, tristemente, con gratitud. Gracias, Isabella. Y tú también sé feliz. Lo mereces más que nadie. No nos abrazamos al despedirnos, ni nos dimos la mano. Solo nos inclinamos levemente la cabeza, como viejos conocidos que se cruzan por casualidad y luego siguen su camino, cada uno hacia su propia vida. Tal vez algún día volvamos a encontrarnos. Tal vez podamos hablar sin dolor, sin resentimiento. Tal vez incluso seamos amigos. Pero no ahora. Ahora necesitábamos tiempo, distancia, un nuevo comienzo. El apartamento se vendió rápido, estaba en una buena zona, con una buena reforma y un precio razonable. Pagamos la hipoteca y dividimos el resto. Yo recibí mi parte, no era una fortuna, pero sí suficiente para empezar de nuevo, para la entrada de un piso más pequeño, o para un viaje, ese con el que siempre había soñado, o para lanzar mi blog, mi negocio, mi proyecto. Decidí no apresurarme con el nuevo hogar. Por el momento podía vivir con mi madre, ahorrar dinero, pensar qué quería hacer realmente, hacia dónde quería avanzar, qué metas fijarme, qué decisiones tomar. Mi vida empezaba poco a poco a tomar una nueva forma, un nuevo ritmo, un nuevo sentido. Seguía trabajando en la misma agencia, pero había empezado a pensar en un cambio de carrera, en nuevas oportunidades, en desarrollarme en otra dirección. Continuaba con mi cuenta de Instagram de viajes, subía nuevas publicaciones, nuevas fotos, nuevas impresiones, no solo del viaje, sino también de mi ciudad, rincones interesantes, pequeños cafés, calles acogedoras, lugares poco conocidos. Mi cuenta empezó a ganar seguidores, a despertar curiosidad y atención. Valentina seguía siendo una amiga cercana. Nos veíamos con frecuencia, hablábamos de la vida, del trabajo, de los planes para el futuro. Apoyaba mis ideas, me ayudaba con las fotos y el contenido, compartía sus conocimientos de diseño y marketing.
Incluso empezamos a hablar de un posible proyecto conjunto, un blog de viajes, una página web, una serie de talleres sobre cómo organizar viajes independientes. Carolina también seguía a mi lado, apoyándome, ayudándome. Estaba feliz de verme con fuerzas para dejar a Mauricio, para empezar una nueva vida, para ir tras mis sueños. Siempre supe que eres fuerte, me decía, más fuerte de lo que tú misma crees. Mi madre estaba feliz de verme renacer, de verme sonreír, de verme construir una nueva vida. No me dijo te lo advertí, no me recordó sus dudas sobre Mauricio, no se alegró de su traición. Simplemente estaba ahí, apoyándome, ayudándome, creyendo en mí. Aproximadamente 6 meses después del divorcio tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Renuncié a mi trabajo, alquilé un pequeño apartamento y compré un billete, una ruta larga, con varios países de Asia, Tailandia, Vietnam, Camboya, Malasia, Indonesia. 3 meses de viajes, descubrimientos, experiencias. 3 meses viviendo el sueño que siempre había tenido, pero que durante años no me había atrevido a cumplir. Era una locura, un riesgo, un salto al vacío, una renuncia a la estabilidad, a lo conocido, a lo seguro. Pero era mi locura, mi riesgo, mi decisión. Y estaba lista. Antes de partir, me reuní con Valentina para hablar de nuestro proyecto conjunto, el blog de viajes que planeábamos lanzar. Yo me encargaría de viajar, escribir textos, hacer fotos, crear contenido. Ella se ocuparía del diseño, el marketing y la promoción. Una colaboración perfecta, una alianza ideal. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Me preguntó Valentina mientras discutíamos los detalles del proyecto. 3 meses sola, en países extranjeros, sin apoyo, sin red de seguridad. Sonreí. Más segura que nunca. Es lo que siempre soñé, lo que siempre quise. Solo que antes no me lo permitía. Tenía miedo, dudaba, lo posponía. Pero ahora es el momento de convertir los sueños en realidad. Valentina sonrió también. Entonces, adelante. Yo me encargaré de mantener el frente aquí. Esperaré tus publicaciones, tus fotos, tus historias. Y cuando regreses, conquistaremos Internet con nuestro blog. La abracé, sintiendo una profunda gratitud por su apoyo, por su comprensión, por su fe en mí y en nuestro proyecto. Gracias, Valentina, por todo. Sin ti, sin aquel viaje a Cancún, no sé si habría tenido la fuerza para dar este paso. La habrías encontrado, dijo Valentina con firmeza. Tal vez no de inmediato, tal vez no tan pronto, pero la habrías encontrado. Eres fuerte, Isabella, más de lo que crees. Valiente, decidida. Conseguirás lo que te propongas, con mi ayuda o sin ella. La víspera de mi partida recibí un mensaje de Mauricio. Suerte en tu viaje. Cuídate, sé prudente y disfruta cada momento. Te lo mereces. No sabía cómo se había enterado de mis planes, quizá por conocidos en común, quizá lo vio en mi Instagram, pero su mensaje no me provocó dolor, ni rencor, ni tristeza. Solo una leve gratitud por el deseo, por el gesto, por haberme dejado ir, por haberme permitido avanzar. Respondí brevemente. Gracias. Sé feliz. 3 meses en Asia me cambiaron, por fuera, por dentro, completamente. Me bronceé, adelgacé, me volví más fuerte, física y emocionalmente. Aprendí a afrontar dificultades, a resolver problemas, a tomar decisiones. Conocí a mucha gente interesante, vi lugares asombrosos, viví emociones nuevas. Viví una vida plena, intensa, brillante, la vida con la que siempre había soñado. Mantuve mi blog, escribí sobre mis viajes, compartí experiencias, di consejos, conté historias. Mi cuenta empezó a ganar seguidores, mis publicaciones recibían me gusta y comentarios, mis relatos tocaban a quienes los leían. Ya no era solo un pasatiempo ni una forma de compartir impresiones, se estaba convirtiendo en un trabajo, en una profesión, en una vocación. Cuando regresé, Valentina y yo lanzamos nuestro proyecto, el blog de viajes alrededor del mundo con Isabella y Valentina. Yo me encargaba del contenido, ella del diseño y el marketing. Trabajábamos como un solo equipo, nos complementábamos, nos apoyábamos mutuamente y el proyecto empezó a crecer, a ganar lectores, seguidores, socios. 1 año después del divorcio compré un pequeño pero acogedor apartamento en un barrio tranquilo, no en el centro, no en una zona de lujo, pero era mi casa, mi espacio, mi territorio, mi refugio. Un lugar donde podía ser yo misma,
vivir según mis propias reglas y construir mi vida a mi manera. El día que recibí las llaves del nuevo piso invité a mamá, Valentina y Carolina para celebrar una pequeña fiesta con champán, pastel, risas y la emoción de una nueva etapa. Por la nueva casa, dijo mamá alzando su copa. Por la nueva vida, por la nueva Isabella, por la fuerza, el coraje y la determinación, añadió Carolina, por haber encontrado dentro de ti el valor para dejar el pasado y avanzar hacia el futuro. Por los sueños que se hacen realidad, brindó Valentina, por las metas que se alcanzan y los planes que se cumplen. Levanté mi copa, sintiendo cómo se me humedecían los ojos, lágrimas de felicidad, de gratitud, de alegría. Por ustedes, dije, por estar aquí, por creer en mí, por apoyarme. Sin ustedes no lo habría logrado. Brindamos, nos abrazamos, reímos. Fue un momento de felicidad pura, de unión, de comprensión, de apoyo, un momento que recordaré siempre. 2 años después del divorcio me encontré con Mauricio por casualidad en el aeropuerto. Yo volvía de otro viaje, Marruecos, 2 semanas para el blog. Él estaba esperando a alguien, con un ramo de flores en la mano, mirando nervioso la pantalla de llegadas. Nos vimos al mismo tiempo, nos quedamos quietos un instante, luego él sonrió y me saludó con la mano. Yo también sonreí y me acerqué. Hola, dije. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Isabella, te ves increíble. Y era verdad, estaba morena, delgada, vestida con ropa cómoda pero elegante de viaje. Segura, tranquila, feliz. Gracias, tú también te ves bien. Y lo estaba, quizá un poco más mayor, tal vez algo cansado, pero bien, saludable, arreglado, con un traje caro y un corte de pelo moderno. ¿A quién esperas?, pregunté, señalando el ramo. A Rosario, mi esposa, vuelve de un viaje de trabajo. ¿Tu esposa? No pude ocultar la sorpresa. ¿Te casaste? Sí, hace 6 meses. Es la misma chica, ya sabes. Asentí. La misma chica, rubia, delgada, de paso firme y maquillaje llamativo. La mujer con la que me engañó. La mujer por la que se rompió nuestro matrimonio. Felicidades. Espero que sean felices. Gracias. Parecía un poco incómodo, un poco culpable. Lo intentamos. No siempre es fácil, pero lo intentamos. Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Las relaciones que comienzan con engaño, con traición, con infidelidad, cargan con ese peso, con esa sombra, con esa especie de maldición. Como viene, así se va, solía decir mi abuela. Las relaciones construidas sobre la mentira rara vez son sólidas, rara vez traen verdadera felicidad. ¿Y tú?, preguntó Mauricio. He visto tu blog. Es un gran trabajo. Viajas mucho, escribes mucho. ¿Te ves feliz? Lo estoy, sonreí. Hago lo que amo, vivo como quiero. ¿Qué puede haber mejor? ¿Y tu vida personal? Perdona la pregunta indiscreta. Negué con la cabeza. Nada serio. Citas, algo casual, pero nada serio, todavía no estoy lista para algo más. Lo entiendo, asintió. Después de todo lo que pasó, después de lo que te hice, supongo que debe ser difícil volver a confiar. Me quedé pensando. Tenía razón, por supuesto. Su traición dejó una cicatriz que no había sanado del todo. Pero no era solo eso, no era solo el miedo a volver a ser traicionada, engañada, humillada. Se trataba de mi vida, de la vida que había construido, de la vida que me gustaba. No estaba dispuesta a sacrificar mi libertad, mis viajes, mis proyectos por una relación, al menos, no por una relación tradicional, de esas que exigen concesiones, compromisos, renuncias. No se trata solo de confianza, Mauricio. Se trata de que encontré quién soy, encontré mi camino, mi vida, y no quiero renunciar a eso por una relación que quizá no me haga feliz. Él asintió, comprendiéndolo, quizá incluso con un poco de envidia por mi libertad, mi seguridad, mi plenitud. Has cambiado, Isabella. En el buen sentido. Eres más fuerte, más segura. Me alegra por ti, de verdad. Gracias, sonreí. Y me alegra que podamos hablar así, tranquilos, sin reproches, sin rencor. Es importante para mí. También para mí. Guardó silencio un momento y luego añadió, siempre lamentaré lo que hice, cómo terminó todo. Pero tal vez tenía que ser así. Tal vez era lo mejor para los dos. Asentí. Tal vez tenía razón. Tal vez nuestro matrimonio debía terminar precisamente de esa manera. Tal vez solo así podría haber encontrado mi camino,
mi vida, mi felicidad. Tal vez no fue una tragedia, sino un cambio necesario, doloroso, difícil, pero necesario. Cuídate, Mauricio, dije, preparándome para irme. Y sé feliz, verdaderamente feliz. Y tú también, Isabella, tú también. No nos abrazamos al despedirnos, no nos dimos la mano. Solo nos miramos, sonreímos y nos separamos, cada uno por su propio camino, por su propia vida. Al salir del aeropuerto, respiré hondo, dejando que el sol de primavera me calentara el rostro. Una reunión extraña, una conversación extraña, pero en cierto modo importante, necesaria, correcta, el cierre definitivo de una etapa, una despedida real del pasado, una aceptación, un perdón, una liberación. Llamé un taxi y regresé a casa, a mi vida, a mi futuro. Una vida que había construido por mí misma, según mis propias reglas, según mis deseos, una vida que me hacía feliz, plena, auténtica. Durante el trayecto pensé en aquella noche en la que mamá me llamó y me pidió que instalara una cámara en la sala, en cómo había cambiado mi vida desde entonces, en cómo el dolor, la traición y la humillación se habían convertido en el impulso hacia una nueva vida, hacia nuevas oportunidades, hacia una nueva felicidad. Pensé en los extraños caminos del destino, en los giros inesperados, en las pruebas que se transforman en oportunidades, en cómo lo que parece un final puede ser un comienzo, en cómo lo que parece una tragedia puede convertirse en una bendición. Y pensé en mi madre, en esa mujer que siempre quiso lo mejor para mí, que siempre intentó protegerme, evitarme errores y sufrimiento. En esa mujer que tuvo el valor de mostrarme la verdad, aun sabiendo que esa verdad dolería. En esa mujer que creyó en mí, en mi fuerza, en mi capacidad para superar las dificultades y construir una nueva vida. Cuando el taxi se acercaba a casa, marqué su número. Hola, mamá, ya volví. Mañana paso a verte, ¿sí? Te contaré todo sobre Marruecos, te mostraré las fotos, te llevo unos recuerdos. Por supuesto, Isabella, te estaré esperando. ¿Cómo fue el vuelo? Bien. ¿Y sabes qué? Me encontré con Mauricio en el aeropuerto. ¿Mauricio? En su voz sonó un leve sobresalto. ¿Y cómo está? Bien. Se casó con aquella chica, la estaba esperando en el aeropuerto. Hablamos un rato, tranquilos, sin reproches. Fue extraño, pero en cierto modo correcto. ¿Y tú, hija, estás bien después de ese encuentro? Sonreí. Sí, mamá, estoy bien. Más que bien. Soy feliz. ¿Sabes? Me di cuenta de que, tal vez, todo lo que pasó fue para mejor. Tal vez solo así pude encontrar mi camino, mi vida, mi felicidad. Mamá guardó silencio unos segundos y luego dijo en voz baja, con una leve tristeza. Siempre supe que eres fuerte, Isabella. Siempre creí en ti, en tu capacidad para superar cualquier dificultad, cualquier dolor. Y estoy orgullosa de ti, de la mujer en la que te has convertido, de la vida que has construido. Sentí cómo se me llenaban los ojos de lágrimas, lágrimas de gratitud, de amor, de reconocimiento. Gracias, mamá, por todo, por estar siempre ahí, por creer en mí incluso cuando yo misma no creía, por ayudarme a ver la verdad, aun sabiendo que esa verdad dolería. Sin ti, sin aquella llamada, seguiría viviendo en una ilusión, en un engaño, en un matrimonio infeliz con un hombre que me traicionaba. Habrías descubierto la verdad de todas formas, tarde o temprano, dijo mamá, y habrías encontrado dentro de ti la fuerza para irte, para empezar una nueva vida. Eres fuerte, Isabella, más de lo que imaginas. Sonreí, secándome las lágrimas. Tal vez, pero me alegra que todo haya pasado exactamente así. Me alegra haberte tenido a ti, con tu amor, tu apoyo, tu fe en mí. Siempre estaré a tu lado, Isabella. Siempre te amaré, te apoyaré y creeré en ti, pase lo que pase. Lo sé, mamá, lo sé. Y yo te amo más que a nada en el mundo. El taxi se detuvo frente a mi edificio. Me despedí de mamá, prometiéndole pasar al día siguiente, y salí del coche. Levanté la vista hacia las ventanas de mi apartamento, luminosas, acogedoras, con cortinas alegres y plantas verdes en los alféizares. Mi hogar, mi espacio, mi vida. Sonreí, sintiendo una sensación extraña, casi irreal, como si observara mi vida desde fuera, viendo todo el camino que había recorrido desde aquella noche en que mamá me llamó y me pidió instalar la cámara, hasta este momento, de pie frente a mi casa, feliz, libre, segura de mí misma y de mi futuro.
Había sido un camino largo, difícil, doloroso, lleno de dudas, de miedos, de decepciones, pero también lleno de descubrimientos, de crecimiento, de fuerza, de determinación. Un camino que me llevó a mí misma, a la vida que siempre quise pero temía elegir, a una felicidad que no depende de otras personas, de sus decisiones, de su fidelidad o su traición, a una felicidad que construí yo misma, con mis propias manos, con mis decisiones, con mi voluntad. Entré en casa, subí a mi piso, abrí la puerta de mi apartamento, dejé la maleta en la entrada, me quité los zapatos, fui al salón y abrí la ventana, dejando entrar el aire de primavera, los sonidos de la ciudad, la luz del sol. Sonreí, respiré hondo y sentí el hogar, no solo el apartamento, no solo las paredes, el suelo y el techo, sino el lugar donde podía ser yo misma, donde era feliz, donde estaba a salvo. Y en ese momento, de pie en medio de mi salón, rodeada de las cosas que yo misma había elegido, las fotos de mis viajes, los libros, los recuerdos, los objetos que contaban mi historia, comprendí, definitiva e irrevocablemente, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de mi matrimonio con Mauricio, ni siquiera de su traición, del dolor, de la decepción, porque todo eso me condujo hasta aquí, a esta vida, a este hogar, a esta felicidad, a mi verdadero yo. Y si pudiera volver a aquella noche en la que mamá me llamó y me pidió instalar la cámara en la sala, si pudiera cambiar mi decisión, negarme, no saber la verdad, no lo haría. Aún así habría puesto esa cámara, habría visto la verdad, habría recorrido este mismo camino. Porque solo así, solo a través de ese dolor, de esa traición, de esa desilusión, pude encontrar mi verdadera vida, mi verdadera felicidad, mi verdadero yo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.